y quieren un repaso de circuitos, de esta parte, de circuitos eléctricos o de alguna otra parte. Ingeniero, como el En examen es el general, lunes, ¿no sería bueno recibir un poquito más de clase? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que sería bueno eh, recibir un poquito más de clases. yo estoy de acuerdo con la compañera licenciado. Si usted tiene tiempo y los demás compañeros también, podemos alargar un poco más la clase para prepararnos mejor para el examen. Ah, claro. Pero a las 3 es que más de las 4 no me puedo quedar. Pero lo que sí tengo tiempo es el viernes, por ejemplo, hasta ahora. Y también tengo tiempo el sábado por la mañana para, no sé, bueno, mire, típicamente yo doy la clase normalmente en el horario establecido que está y se utilizan las horas de consulta para hacer algunas otras cosas que se requieran, ¿no? Como ahorita estamos virtual, entonces yo vengo el día miércoles y el día jueves. Esos 2 días sí, digamos, sí me puedo extender un poco más, 15 media hora más, pero ya de lunes, martes y viernes, como no estoy en universidad, creo que el lunes hay otro examen de otra clase que me corresponde y así, entonces no, digamos que los otros días no me sale, no veo tanto el espacio para extenderme. Pero el viernes, como el viernes no hay clase, podría ser bueno si tienen tiempo. Y típicamente lo que hago es que no doy clase el viernes, sino que avanzamos normal, pero el viernes es como una especie de repaso, ¿sí me entienden? Y el sábado también, cuando he dado clase, así presencial, típicamente lo dejo como repaso. Puede ser 1 o 2 horas el sábado, incluso con la sección de las 2 de la tarde. Eh, pero, pero bueno, depende un poco de su tiempo, si ustedes pueden. Si no, pues, si no, pues Ingeniero, entonces vemos qué podemos hacer. ¿Qué? Ajá. Yo digo que estaría ingeniero, bien. ¿y no estaría bien el viernes de 1 a 3 con la sección de las 2? Pero esta clase no es a las 3. Pues más bien sería de 2 a 4, ¿no? Ajá, de 2 a 4. Sí. Igual el repaso, si alguien no puede, igual el repaso se puede grabar, se monta al portal. La única desventaja de no asistir a la clase en ese día que es de repaso o clase extra es que no tienen oportunidad de preguntar. Eso sí, que serían las preguntas nada más de los compañeros que puedan asistir, ¿no? A mi parecer me parece muy bien, licenciado. No sé los compañeros cómo estarán de tiempo. Igual a mí me parece Igual a bien. mí. Sí, me parece Ok, bien. bien, entonces vamos a este viernes, al menos el viernes, vamos a dar la clase de 2 a 4 en estilo repaso para ver las dudas o consultas que tengan y si no, pues ahí hacemos algunos ejercicios extra. Igual hoy puedo comenzar con el repaso de circuitos porque típicamente es en lo que más, o sea, es como un problema de circuito, de esos que son, de los que vienen de la parte de atrás del examen, de los más largos o más caros, por así decirlo, eso viene. Te hace un circuito en serie, un circuito en paralelo o circuito mixto, y pues eso sí tiene que estar claro. También me han preguntado por el WhatsApp, ¿no? Aunque les digo unas 1000 veces, pero creo que nunca lo mandan al grupo, entonces no. Siempre tengo un montón de mensajes en el grupo, en el teléfono personal, pero... eh, sí hay algunos estudiantes que me han preguntado algunas cosas y sí parece que en circuitos andan un poquito ahí. Y si no, igual lo retomamos desde ahorita y ya mañana continuamos con el tema que nos corresponde y así sucesivamente, ¿no? Sí, está bien. Está bien, ok. ¿Alguna pregunta en particular de circuitos que quieran tratar? O
comienzo yo normal. Yo tenía una pregunta, doctor. Si en Bien. el examen se va a ver la aplicación de las leyes de Kirchhoff o solamente circuitos eléctricos básicos. Ah, mm, sinceramente no tengo la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque este curso de 210 no lo doy desde hace como 10 años, creo. Y como el coordinador ahora es Anthony, no sé qué es lo que le está incluyendo. Y como no me está enseñando los exámenes, no estoy seguro, pero le puedo preguntar. Por lo menos de aquí al viernes le puedo volver a preguntar si puedo ver el examen y si viene lo de las aplicaciones. Pero aquí en el temario, aquí solo dice circuitos eléctricos básicos, ¿no? Y en los objetivos dice definir potencia, serie paralelo. Calcular la entrega de la potencia de circuitos eléctricos simples. Determinar la resistencia equivalente de resistores combinados en serie, paralelo y mixto. Yo diría que hasta ahí, ¿no? O sea, no creo que pongamos ahí a resolver el circuito entero para ir calculando el voltaje en cada punto o la intensidad en cada punto, etcétera, ¿no? Me parecería a mí que no. Pero lo voy a ver si de aquí el viernes. Ok, está, gracias. ¿Y eso estaba en qué capítulo? Si alguien me lo recuerda, porque en este libro se pone un poco. A ver, circuitos, no, que no. Aprender dibujando, espejo en lente, refracción de la luz, circuitos eléctricos básicos, 591. Capítulo 18, ¿no? Sí, no, es que las leyes de Kirchhoff, quién sabe. Sí, lo dudo poco, creo. Bueno, bueno. Bueno, en el tema de circuitos eléctricos, y otra cosa es grabar la clase, ¿no? A ver, o no ocupan que la grabe. Sí, licenciado. Hola. Sí, Ah, ok, sí. bien, bien, Sí, bien. grábela mejor, por favor. Creo que ella se está grabando. No sé. Ahí está. Ya se está grabando la clase. Bien, entonces, en el tema de circuitos, ¿qué es eso el texto? Aquí está. En el tema de circuitos, pues en general lo que se revisa o lo que se quiere revisar en este curso de física médica es acerca de circuitos eléctricos básicos, pues para que técnicamente tengan una noción de cómo funciona esto de los circuitos eléctricos, que son pues conformados por diferentes componentes. Cualquiera podría pensar de que pues esta cosa de circuitos eléctricos solamente le compete a un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico, una persona que se va a desarrollar en esa área, pero las aplicaciones médicas que hay alrededor de los circuitos eléctricos, la verdad que son bastantes, y quizá no precisamente en el cuerpo humano, sino que, digamos, están muy ligadas a los aparatos que ustedes utilizan para poder realizar diferentes mediciones. Ujú. Pero pues, cuando uno habla de circuito eléctrico, pues a veces siempre se me viene a la mente lo del corazón, ¿no? Porque por ejemplo, cuando una persona sufre de un paro cardíaco, así como se ve en las películas, ¿no? La gente, bueno, los paramédicos, etcétera, utilizan un resucitador y entonces como entender muy bien cómo es que el resucitador puede proporcionar de nuevo que el corazón vuelva hasta entrar en funcionamiento, pues es un efecto interesante, ¿no? Este, el corazón, tengo entendido, está eléctricamente aislado de las conexiones nerviosas de las neuronas del cerebro
y por eso es que en un paro cardíaco, digamos, el cerebro no puede decirle al corazón que, pues, que no, que se reanime, ¿no? Es un sistema de batería separado. Y por eso entonces es que, digamos, se necesita un resucitador externo para poder recuperar el corazón en el caso de una deficiencia cardíaca en un momento, ¿no? No sé si sabían eso o si ya se los había mencionado Javier, pero eso es importante saberlo. Otra cosa importante saber es que es como con esto de los circuitos eléctricos, etcétera, uno aprende ciertos conceptos como voltaje, corriente, resistencia, y por ejemplo, como se dice, yo que soy técnico industrial en electrónica, a mí siempre me decían que era bien, o sea, que era bien malo que uno estuviera trabajando con la corriente eléctrica, etcétera, así como con las dos manos, porque si uno agarra, digamos, un aparato eléctrico así con las dos manos y ocurre un problema eléctrico, la corriente puede circular directamente aquí por la zona del corazón y eso provocaría como que el corazón tenga problemas, ¿no? Entonces, que siempre era mejor, en la medida de lo posible, pues que la corriente circulara desde un brazo hasta un pie, por ejemplo, porque ya ahí no pasa directamente por la zona donde está el corazón. Y el problema de todo esto es la corriente. Una corriente muy alta sobre, digamos, el sistema del corazón es muy peligroso porque le puede afectar en gran manera. Entonces esas ideas son como más o menos las que se relacionan ahí con la ley de Ohm, que el voltaje es igual a corriente por resistencia, etcétera, y son como las ideas que se pueden ir aplicando en el área de medicina, en este caso directamente al cuerpo humano, o en el caso pues de los aparatos, cómo funcionan los aparatos y por medio de resistividad, o a qué se refieren con un voltaje para tomar una medida, o si precisamente lo que se quiere medir es una especie de corriente, o algún efecto electromagnético diferente, por ejemplo, en un tomógrafo, ¿verdad? Bueno, muchísimas cosas, pues creo que están muy jóvenes todavía, pero para allá es donde queremos conducir esto, ¿no? Entonces, bueno, hablando de un circuito simple, entonces de ahí empezamos con las bases. Un circuito estaría conformado en general, pues, de una fuente de voltaje, algo que lo alimenta, algo que lo hace funcionar. Típicamente a esto le llamamos batería. Y luego hay cosas en el circuito que son como los que gastan ese voltaje, lo podemos ver como así como como batería con foquitos. Entonces los foquitos transforman ese voltaje pues, en luz, por ejemplo, y esto gasta este voltaje o gasta la energía aquí, y eso lo hace pues a través Ok, esto lo hace entonces a través del gasto de corriente o del flujo de corriente, ¿verdad? Que es el flujo de corriente que va pasando a través de estos elementos. El punto es que típicamente uno, digamos, establece la ley de Ohm, tal como voltaje igual a corriente por resistencia, y típicamente uno, cuando habla de resistencia, pues habla de varios elementos que están en el sistema, ¿no? Eh, Pensando, por ejemplo, en focos y batería, como que ustedes estén en su casa, y pues encienden con un interruptor un foco. Típicamente en sus casas, cada foco está asociado a un interruptor, pero puede ser de que un solo interruptor encienda dos focos, o lo contrario, que un foco se encienda de dos interruptores diferentes. Entonces lo que queremos ver aquí es como más o menos qué corriente hay por cada foco, cuánto voltaje hay a través de cada foco, qué corriente se está gastando en el circuito, etcétera, 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 para ir entendiendo pues cómo es que funciona el circuito en general, ¿no? Y los focos o las resistencias, en este caso, pues se pueden agrupar de dos maneras. Unas que se llaman resistencias en serie. En serie significa técnicamente que están uno a la par del otro. ¿Sí?
Voy a poner por aquí en... ¿Sí ven mi página? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Permítanme, voy a poner mi guante para que en la tableta no... Vamos a escribir aquí. Entonces sería circuitos serie. ¿Sí entienden la letra? No mucho. ¿No? ¿No son doctores ustedes? Ay, siempre quise hacerles esta broma. Es broma. Es que se ha fijado que los médicos escriben bien especial. A mí me han tocado unos que les digo que ni la de la farmacia logró entender qué era lo que quería. De donde vengo ahorita, en México, los doctores jóvenes, bueno, porque tuve muchas, o sea, conocí muchos médicos. Los médicos tienen una calidad humana muy, muy buena. Escriben súper bien, tratan al paciente muy bien y usan una satisfacción total. Y quería mencionárselos porque aquí en Honduras, yo sí, mi familia, mucha gente ha tenido muy malas experiencias con los médicos. Y pues quería mencionarles que en algún momento quizá ustedes como nuevas generaciones puedan darle una nueva cara, ¿no? Por lo menos al trato humano de las personas, ¿verdad? Y muchas cosas sé que se pueden mejorar, ¿no? Y eso simplemente se hace enseñándoles mejor, formándolos mejor, más, ¿verdad? Y no estar amarrado a la vieja escuela y solo porque yo así lo pienso y yo pues solo porque yo así lo digo y porque yo soy tal, ¿no? Entonces se los quería mencionar. Y entonces estábamos en el tema de los circuitos. Ah, sí, iba a ser el dibujito, ya se me había olvidado. Entonces, que el circuito en serie significa exactamente que uno está a la par del otro. Entonces, imaginémonos que aquí comienza un circuito. Aquí vamos a colocar una resistencia. A veces le podemos hacer dos, así el símbolo así, o puede ser solamente así, ¿verdad? O puede ser un poquito más, dentro de la resistencia. Y aquí podemos colocar otro, ¿verdad? Entonces, esto significa en serie, o sea, en serie significa que van a estar unidos solamente por medio de un punto o un cable o un conector, ¿sí? Una cosa que usted pone uno y luego pone el otro a la par, así tal cual. Esa es la definición más básica y más sencilla que les puedo dar de un circuito en serie. Si aquí ustedes colocan cualquier otro cable, cualquier otra cosa, lo que se les pueda ocurrir que vaya para otro lado. Incluso pueden colocar otros elementos diferentes. Hay unos que son así, o incluso las baterías, ¿verdad? Todo esto ya no haría un circuito en serie, ¿verdad? Un circuito en serie tiene que ser estrictamente como se los planteé al principio. O sea, uno acá y luego el siguiente justo a la par. Entonces, eso es importante. Ahora, imaginémonos entonces que tenemos conectados tres focos o tres resistencias, así como está en el dibujo, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Entonces sucede de que estas resistencias, 1, 2 o 3, las que hayan por ahí, se pueden, por así decirlo, representar. mm, Debería haber aquí un círculo. Bueno, no sé cómo se hace eso, pero... mm, bueno. Estas resistencias se pueden representar como una sola resistencia equivalente, se llama. Equivalente. ¿Sí? O sea que esta resistencia va a representar a todas las otras resistencias que estén en el circuito en serie. Es como decir, como que tengamos 10 focos en serie y como que haya un solo foco que los representa a todos. Esa representación, voy a ver cómo usa el libro aquí. Ah, bueno, le llama RS. Esa representación del circuito en serie se describe matemáticamente
como la resistencia del elemento 1 más la resistencia del elemento 2 más todas las que hayan. Si ustedes se imaginan que aquí hay 3, 4, 5, 6, entonces simplemente aquí todos van sumados. O sea, la resistencia serie realmente sería la suma de todas y cada una de las resistencias que hay en el circuito, desde la primera hasta la última, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Entonces esto es R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6. Entonces la formulita es bien, bien fácil, ¿no? Sí, por ejemplo aquí tenemos 3 resistencias, 3 focos, y estos entonces en la resistencia equivalente o la resistencia en serie sería la suma de la resistencia 1 más la suma de la resistencia 2 más la suma de la resistencia 3. Si hubiera una cuarta, pues 4, y si solo hay 2, pues solamente está 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ok. Ver, sí. Estamos bien. Ok. Ahora, los focos o los circuitos también se pueden alinear o agregar o conectar, dicho de otra manera, de manera diferente. En este caso sería en paralelo. Vamos a colocar por aquí esto para que no se nos olvide. Sería circuito serie. Voy a agregar una página para poner aquí circuito paralelo. Entonces, en este caso, en los circuitos en paralelo, son circuitos que están conectados, pero ahora por 2 puntos directamente. Ponemos este por acá, ponemos otro resistor por acá, vamos a agregar uno más. Sí. Y entonces aquí tenemos estos 3, este le vamos a llamar R1, R2, R3. Pero el punto es el siguiente, que el resistor R1, que tiene un conector a un lado y un conector al otro, está directamente conectado a la otra resistencia por medio de este, pero el otro lado, el otro extremo también está conectado al otro. Y lo mismo el 2 con el 3. El 2 con el 3 están conectados por medio de este cable, por así decirlo, y luego este está conectado a este por medio de ese cable, por así decirlo. Luego de aquí, realmente de aquí pueden salir este par de cables, de aquí puede salir un cable, otro cable, de aquí otro cable, otro cable. Eso ya no afecta el circuito porque la esencia del circuito está en este grupo de 3 resistores que están aquí. Entonces este se llama resistencias en paralelo. La formulita, si pone RP, la formulita para las resistencias en paralelos es la siguiente. Entonces, 1 sobre la resistencia en paralelo, o sea, la resistencia equivalente de estas 3 resistencias, es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Mm, sí, ahí está la fórmula. Entonces, el libro escribe 1 sobre la resistencia en paralelo como la suma de los inversos de cada una de las resistencias que hay en el circuito desde la primera hasta la última. Pues si hay 2, 2, si hay 3, 3, si hay 4, 4. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cómo dijo que se leía la fórmula? Disculpe. ¿Cómo se lee o cómo se dice? Sí, ¿cómo se dice? La suma de los inversos de... Ajá, la suma de los inversos de las resistencias. Y es que aquí déjenme ser completamente sinceros con ustedes. Este es justo, el circuito paralelo es justo lo que ustedes tienen que entender bien para sacar los puntos de los problemas que vienen en el examen, porque la verdad digamos que el problema aquí es cómo sacar este número cuando ese es el inverso, pero eso simplemente pues, es aritmética, ¿no? Y eso lo vamos a practicar o lo repasamos, pero la verdad que es algo bien,
bien sencillo, no hay que preocuparse mucho. O sea, hay una manera de hacerlo que se hace bien sencilla y con eso pues ya no van a perder los puntos porque la mayoría de gente se equivoca en el cálculo del inverso, ¿no? Entonces eso, la suma de los inversos es el inverso de este. O sea, no hay que perder de vista que en esta fórmula tenemos 1 sobre la resistencia paralelo o la resistencia equivalente aquí, pero a ver, que nosotros lo que nos piden es este número, ¿sí? Este número es el que a nosotros nos están pidiendo. Entonces, después de realizar la operación de la derecha, hay que calcular ese inverso. Entonces, eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Que eso es importante. ¿Alguna otra consulta o duda que tengan hasta el momento? Por el momento no. Todo está claro. Si pongo el examen ahorita, ¿lo pueden hacer? ¿Qué consejo le daría? Yo, Primero yo no. solo, yo solo tenía una duda. En caso, digamos, si nos Sí. piden en un circuito, nos piden una corriente en específico de algún resistor, digamos, están 3 resistores en un lado en paralelo, que sea que sea un circuito mixto, y nos piden, digamos, la resistencia 3, solo la corriente de la resistencia 3. Ujú. Entonces la respuesta es, va a depender de cómo esté conformado el circuito. Y pensando en lo que le van a poner en el examen, pues justamente para allá vamos. Entonces vamos a explicar un poco a qué nos referimos con circuito mixto para poder identificar muy bien eso que me está preguntando usted ahorita, cómo sacar la corriente de una resistencia o cómo sacar el voltaje de una resistencia. Porque, déjeme decirle, en el caso que estamos tratando ahorita, en el circuito serie, por ejemplo, vamos al libro de texto y regresamos un poquito. Ese circuito serie tiene la particularidad de que ¿cómo se dice? Los voltajes, la suma de los voltajes es igual al voltaje total. Entonces, eso es como de identificarlo. Entonces, volvamos al punto, ¿no? Tenemos un circuito serie, hay dos resistencias y la resistencia equivalente o la resistencia serie es esta. ¿Qué pasa con los voltajes? Bueno, a cada uno de estos elementos, voy a borrar este para que no me estorbe. A cada uno de estos elementos, vamos a poner este en rojo, hay un voltaje de la resistencia 1, un voltaje de la resistencia 2 y claramente hay una corriente de la resistencia 1 y una corriente en la resistencia 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Resistencia 1, voltaje 1, corriente 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el voltaje de la batería o de la fuente original, si quieren hago aquí un dibujito más o menos de una batería que tiene un voltaje V y luego por acá podemos poner una resistencia, por acá podemos poner otra y por acá podemos poner otra, ¿no? Este circuito está completamente en serie. Esta sería la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia, pues esta es la 3, ¿no? Entonces, por aquí va a pasar un voltaje 1, por aquí va a pasar un voltaje 2 y por aquí va a pasar un voltaje 3, ¿no? En esta que está acá. Y claramente, como acabo de decir, por aquí hay una corriente 1, por aquí hay una corriente 2 y por aquí hay una corriente 3. Entonces, en el circuito en serie, sucede de que el voltaje de la batería, digamos este es 12 voltios, entonces ese voltaje se va a distribuir en la resistencia 1, en la resistencia 2, en la resistencia 3. Si por ejemplo la batería tiene 12 voltios, ¿cuánto voltaje hay en cada uno de estas tres resistencias que hay aquí? 4. 4. Perfecto. Justamente es la respuesta incorrecta que estoy buscando. No es 4. ¿Por qué no es 4? Porque ese valor 4 va a depender de cuánto gaste cada foco o cada resistencia.
Imagínense que en su casa tienen una lámpara LED, y en el techo tienen un foco de esos amarillos viejos grandes que hasta dan mucho calor. ¿Cuál creen que gasta más corriente? ¿La lámpara LED o el foco grande que da mucho calor? El foco grande. Exacto, el foco grande, ¿no? Porque da mucho calor, pierde mucha energía y pues lógicamente se gasta más corriente. Entonces, el voltaje del foco de arriba no es el mismo que el voltaje de la lamparita. Lo único que sabemos es que la suma de los voltajes debe dar 12, pero puede ser que en el de aquí, en el 1 pueda 1 voltio, en este tenga 1 voltio y el último le quedan 10. Eso sí, ¿verdad? Sí. O puede ser que el primero tenga 2,5, el segundo tenga 7,5 y el último tenga 2. Eso no lo sabemos, va a depender de cada valor. Y esas son justo las preguntas que les hacen en el examen, tal que a veces uno como por intuición dice, este podría ser 4, porque como hay 3, dividimos 12 entre 3 y eso da 4. Y es justo ahí donde mejor asegurarse y calcularlo. ¿En base a qué? Pues en base a las 3 fórmulas, o 2, realmente, porque solo son 2, que yo les estoy proporcionando aquí en este grupo. Entonces, la resistencia en serie es la resistencia 1 más la 2, y va a depender ahí de qué valor, y voltaje 1 más 2 más el 3. Más, se puede quitar que la corriente, sucede que la corriente total del circuito es igual o es la misma a través de todos los elementos. Dicho de otra manera, tenemos aquí una batería y a la batería le conectamos 3 resistencias o 3 focos. Esto lo podemos representar equivalentemente, ¿verdad? Como un circuito que es de una sola batería, perdón por el dibujo, así, sí, que tiene una resistencia en serie, que tiene una batería o un voltaje inicial, y por el cual circula una corriente total. O sea, de este circuito que está acá, que tiene 3, lo podemos representar como uno que solamente tiene 1, con una corriente total, con un voltaje total, y las formulitas que hay que manejar son estas: cómo se ve la resistencia en serie, cómo se ve el voltaje para este circuito en serie, y cómo se ve la corriente. A menos que me equivoque, ¿no? A ver, sí, la corriente es la misma, ¿no? Las resistencias se suman y los voltajes también son sumados. Aquí está, los voltajes son sumados. Porque la corriente es la misma a través de cada resistor, ¿no? Justo, tenía días de moverme. Sí. Pero- ¿Alguna pregunta? Todo claro hasta ahora, por lo menos de mi Todo parte. claro, ¿no? Sí. Esto es importante que quede bien claro, porque cuando ya nos vamos a los Licenciado, circuitos mixtos, ajá, entonces si nos dan la corriente en el ejercicio, significa que para cada resistor siempre va a ser la misma. En caso de que la pregunta fuese, ¿cuál es la corriente que circula por el resistor 5? Sería la misma para todos, ¿verdad? sí. Si el circuito es completamente en serie, sí. Ah, ok. Sí. Ahí está. Esa es la respuesta, sí es tal cual. Ahora, ¿qué pasa en el paralelo? Es un poquito diferente la situación. Bueno, ya platicamos de la resistencia paralelo, la resistencia total en paralelo, pero lo mismo, ¿no? Yo aquí puedo poner una corriente 2. Vamos a ver. Voy a, voy a redibujar esto aquí, aquí.
Aquí vamos a poner esa resistencia 3. Por aquí vamos a colocar entonces una batería. Ahí. Una batería. Una fuente de voltaje. B, más o menos. Entonces por aquí hay una corriente sobre la resistencia 1, corriente sobre la resistencia 2, corriente sobre la resistencia 3. Pues claramente también hay un voltaje sobre el elemento 1, un voltaje sobre la 2 y un voltaje sobre la 3. Entonces, aquí la formulita para las corrientes ahora cambia. Entonces, lo único que hay que saber es lo siguiente, fíjense. La fórmula de resistencia en serie se suman y la paralelo también se suman, pero lo que se suman son los inversos, así como está aquí. Ahora, en el circuito en serie, los voltajes van sumados. En el paralelo es al revés. Los voltajes son siempre los mismos. Y las corrientes ahora son la suma de las corrientes. Corriente 2 más la corriente 3. O sea que, por así decirlo, como aquí los voltajes van sumados y las corrientes son iguales, en el paralelo los voltajes son iguales y las corrientes van sumadas. Y eso es lo único que cambia. Todo lo demás funciona igual. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí, sí. Está claro, ¿no? Ok. Entonces ahora vamos a los problemas del examen, ¿no? Entonces son los circuitos mixtos. Circuitos mixtos. Entonces, ¿qué son los circuitos mixtos? Son simplemente circuitos en los que, bueno, tenemos también una fuente de voltaje, pero pueden aparecer resistencias que no precisamente están en serie y no precisamente están en paralelo, sino que están combinadas. O sea, el circuito total equivalente no es todo completamente serie o todo completamente paralelo, como este que les voy a dibujar ahorita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el elemento 1, vamos a ponerlo aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿el elemento 1 y el elemento 3 están en serie o en paralelo? En paralelo. Paralelo, ok. Serie. ¿Alguien más? ¿Serie o paralelo? Porque Si hay que es el 1 y identificar, 3, estarían en serie. ok, porque hay que identificarlos, ¿no? O sea, la pregunta va en el sentido como, si me sale esto en el examen, yo tengo que saber si voy a usar esta fórmula o si voy a usar esta, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué fórmula usar para calcular después lo que digan, que si la corriente aquí, que allá no? Entonces, ¿todos votan por serie o paralelo? por paralelo, en mi caso. Por serie. En Ni en serie. serie ni en paralelo. Y Me imagino ninguno de porque hay los que dos. Yo sacar una diría resistencia que, No equivalente. sería ninguna, ajá, porque la corriente que pasa por I1 se divide tanto en esas dos, entonces para resolver I1 tendríamos que resolver la paralelo que está en medio de ellos dos para saber la corriente. Sí, creo que entiendo su idea. Pero yo siempre resuelvo esto o trato de resolver esto de una manera más sencilla de la definición original. ¿Qué es un circuito en serie? Es un circuito en el que el elemento 1 y el elemento 2 están conectados solamente a través de un solo punto o un solo cable.
Si hay algún otro cable aquí en medio o alguna otra cosa, ya no están en serie. ¿Ok? Entonces, si me voy, por ejemplo, saco solamente el elemento 1, aquí está el elemento 2, y pues extendiendo para acá está el elemento 3. ¿No? Esta es la sección de la que estaba preguntando, ¿no? Yo estaba preguntando por el elemento 1 y por el elemento 3. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un punto en común entre 1 y 3, pero también está conectado el 2, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces eso mata el serie. Por eso 1 y 3 no están en serie, porque el elemento 2 está ahí estorbando. Entonces ya no se puede. Muy bien. Ahora vamos al circuito paralelo. ¿Qué dije yo que era un circuito paralelo? Ah, bueno, era un circuito en el que los terminales o los conectores de los elementos están conectados uno a cada extremo del otro. Ay, perdón, no puedo dibujar. Uno al lado del otro de los elementos. O sea, si por ejemplo este es la resistencia 1 y esta es la resistencia 2, se ve que en esta zona, de este lado, estos están unidos por una sección, un cable, por así decirlo, y del otro lado también. Que aquí vayan cables para otro lado, pues ya, eso no es ningún problema, ¿eh? ¿Ok? Pero esta sección sí estaría en paralelo. Tienen que estar los dos cables de los dos lados, puestos como enfrente, pues, uno enfrente del otro así. Entonces, si regresamos a este, ¿por qué este no es paralelo? ¿Por qué el 1 y el 3 no están en paralelo? Porque no está uno al frente del otro. Exactamente, porque el cable, aquí lo voy a dibujar en rojo, el cable que va de 3 pasa por 2 y eso no vuelve a tocar el 1 nunca. De hecho, que aquí está el 4 y pues acá está la fuente de voltaje o la batería y ahí ya no se puede. O sea, y ahí la batería ya pues una batería, ¿no? Como la de los controles, entonces salen dos cablecitos, uno del positivo, uno del negativo, y ya el circuito se cerró. Entonces, vemos que este punto de resistencia 1 no se toca limpiamente con el 3, ¿sí o no? Solamente se toca esta sección de acá. Esta sí está bien, pero esta no. Entonces eso ya no lo hace paralelo. Y como no lo hace paralelo, entonces el circuito es mixto, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la respuesta es súper, 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 súper sencilla. Sí. Y es que todo el mundo me está saludando y cosas así, porque como acabo de llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una disculpa. Entonces, ¿qué hacemos para poder resolver exactamente este circuito? Vamos a buscar resistencias que estén o que podamos identificar completamente en serie y completamente en paralelo. Y eso resolvemos primero. Eso es lo que hay que hacer. Aquí alguno de ustedes ve que algunas de las resistencias, no importa cuál sea, está completamente en serie o completamente en paralelo. Sí. ¿Cuáles? 2 y 3. 2 y 3 en paralelo. Exactamente. Entonces vamos a hacer 2 y 3 en paralelo. Vamos a ponerle así RP. ¿Qué va a resultar de resolver eso? Pues que el circuito se reduce, ¿verdad? Ya ahora aquí ya no voy a poner ni la 2 ni la 3, voy a poner lo equivalente, que se llama RP. Esto que resolví acá con la formulita, ¿no? No importa el valor que nos dé, si resolvemos ahí, esta va a ser la resistencia 1, esta va a ser la resistencia 4, y ahora creo que identifican que esto está completamente, qué mal borrador este, esto está completamente en serie, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces ahora estos tres que están completamente en serie, bien identificados, le vamos a llamar RS y entonces el circuito se nos va a reducir. Aquí está la fuente de voltaje y por aquí ponemos nuestra resistencia en serie y el número que sea no importa, pero
esta es la manera de resolver el circuito. Entonces, si me captan la idea y la pregunta del examen es, ¿cuál es el voltaje en la resistencia 3? Ups, ¿sí? O la corriente ahí. Si esa es la pregunta del examen, entonces ustedes van a hacer lo que yo les diga. Entonces lo que yo dije es, resolvamos lo que está completamente en serie o completamente en paralelo. Entonces resolvemos esta sección primero, sin importar eso. Ah, muy bien. Entonces vamos a obtener este número acá. Muy bien. Ahora están en serie. Perfecto. Entonces ahora lo reducimos a esto. Cuando tenemos esto, entonces nos regresamos para arriba. Eso es como, vamos de un circuito grande, lo reducimos hasta lo más pequeño y luego nos regresamos. ¿Cómo nos regresamos? Como aquí ya sabemos que la corriente en serie es la misma, aquí podemos obtener una corriente total, digamos 10 amperios. Como aquí venimos de un circuito en serie, ya sabemos que la corriente sigue siendo 10 amperios acá, 10 amperios acá y 10 amperios acá. Y como en esta resistencia paralelo ya sabemos que por ser serie hay 10 amperios, entonces por la 2 y por la 3 en total deben de pasar 10 amperios. Pero como ese es un circuito en serie, entonces ya sabemos que los 10 amperios se van a distribuir un tanto por uno y un tanto para la otra. Y entonces ahí podemos averiguar el valor del voltaje. El valor que dé, pues va a depender del valor de las resistencias que estemos tratando, ¿no? Como esta no le puse numeritos, pues no tenemos un número así, va a dar 5, 7, 9, pero cuando tengamos los numeritos, es exactamente la forma como se resuelve el circuito mixto de la manera más sencilla posible. Del circuito en general se identifican bien que está en serie, que está en paralelo, se reduce y luego se regresan con la información para arriba, por así decirlo, de nuevo, y van colocando los voltajes y la resistencia, y ahí van a tener todo el circuito completo. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta, objeción, discusión, alegato? Podríamos hacer ese ejemplo con valores asignados. Tipo Sí, buscar claro. corriente, no sé, en R3 o en R4. Sí, sí, claramente que sí. ¿Sí tienen tiempo o cómo está la cosa? Yo sí tengo Sí, tiempo. yo sí también. Bueno, vamos a hacer el ejemplo, pues, para que más o menos capten la idea. Entonces, vamos a buscar por aquí un circuito. ¿Qué les parece ese, el 30? ¿O prefieren el 26? ¿O quieren el 27? 27. 27, muy bien. Entonces aquí dice, ¿cuál es la resistencia equivalente entre los puntos A y B de la figura? Y ahí nos dan los valores de resistencia. Pero entonces yo voy a cambiar la pregunta mm, o voy a dibujar el mismo circuito. Voy a poner una fuente de voltaje con un valor cualquiera y le voy a preguntar la corriente en la resistencia 3. Vaya, ¿sí? Eso es lo que quieren, ¿no? Sí, Muy bien, perfecto. Entonces voy a retomar el dibujo, denme un chance para hacerlo. Entonces sería aquí ejercicio número 27 modificado, ¿no? Mm. Déjenme dibujarlo primero para que vean cómo es que funciona. Por aquí hay otra. Aquí hay otra. Punto A, B, R1, R4, R3.
R2. ¿Ok? Entonces yo voy a inventarme un valor, ¿no? Vamos a decir que el voltaje entre el punto A y B, imaginémonos que entre estos dos conectores A y B colocamos una batería. Ese voltaje ahí vamos a suponer que es de 12 voltios. ¿Te parece? Luego vamos a decir, bueno, ya tenemos los valores de las resistencias. La de aquí arriba es 6 ohmios. La 2, que es esta que está acá, es 4 ohmios. La R3, que es esta de acá, es de 6 ohmios. Y la 4, que es la que está cruzada en medio, es de 10 ohmios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es? ¿Qué dije que iba a preguntar? El voltaje o la corriente, no importa, ¿no? El No, no importa. voltaje, el voltaje en la 2, ¿sí? Así tal cual, de un solo. La pregunta en el, ¿cuál es el voltaje en la 2? Eso es lo que queremos saber. Entonces, muy bien. Entonces, según lo que dijo el profesor, dijo, identifiquen bien qué resistencias están completamente en serie y qué resistencias están completamente en paralelo. Entonces, tómense unos segundos, minutos si quieren, para pensar qué resistencias están en paralelo, qué resistencias están en serie, y más o menos hagan un mapa mental como el que acabo de hacer yo aquí. Ah, identifico primero esto solo en paralelo, luego veo que me queda en serie, y luego creo que me va a quedar, el último circuito me va a quedar así, solito. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que dibujen en sus cuadernos más o menos cómo sería la reducción. No quiero que lo resuelvan, porque eso lo voy a hacer yo ahorita. Solo quiero que mentalmente ordenen cuál sería el procedimiento a seguir en base a lo que les acabo de mencionar. ¿Está bien? Y pues cuando la mayoría lo tenga, me avisan para comenzarlo a resolver y ver si vamos bien.
¿Listo? ¿Ya tienen más o menos cómo funciona? Yo diría que R2, 3 y 4 están en serie. R2, 3 3 y 4 y 4. están en serie. Ok, evaluemos su propuesta para ver cómo vamos. Aquí estaría la 4, aquí estaría la 3 y por aquí estaría la 2. ¿Sí? Sí, Ah, muy bien. Pero si usted se fija, para acá hay un cable que va para la 1 y para acá hay un cable que iría para la batería y también pasa por la 1. Entonces, o sea, aquí se ve que en esta sección estos se tocan entre las dos, ¿no? O sea, se tocan de esa forma, ¿no? sí. En dos puntos, pues, por así decirlo. Entonces, no podrían estar en serie las tres, sino Pero sí que podría estar en serie R. mm, En serie están R2 y R3, creo. 2 y 3 sí están en serie. Exactamente. O sea, si usted, a ver, aquí, esta sería la 3 y esta sería, ups, esta sería la 2. Permítame. Ilustrísimo doctor Navarrete, ¿cómo le va? ¿Todo bien, usted? ¿Cuándo llegaste? Hoy, bueno, a Honduras el martes y ya hoy en la clase. Ah, qué bueno. Ya estás ubicado en un sitio un poco espantoso, pero bueno. Está bien, pero para ahorita para la virtualidad está bien. ¿Qué tal aún? No, ¿Cómo todo te fue chido. allá? Bien. Sí, sí, sí. Ahí vamos a tener ¿Te plática. trajiste el título ya todo? ¿No? No, el título me sale en 10 meses. Solo, Tienes que volver, porque si no, me imagino que vas a pensar volver. sí, tengo que Porque si no es un relajo. sí, es un relajo, hay que dar abogado y esas cosas. Sí. Entonces me toca. Para regresar, por más, ningún No, problema. está bueno. No, 10 meses. Suele ser un año o a veces más, 2 años. ¿No? O sea que 10 meses comparado con otros lugares que me han contado es aceptable. Sí. Hey, qué bueno. Gusto verte. Ahí nos tomamos un café en un rato. Claro, claro que sí. Sí, Gusto estamos verte. ya. Ok, Carlos. Gracias, jefe. Disculpa, es que mi jefe está un poco, todo el mundo está ansioso por saludarme aquí, yo no sé por qué. Todo menos los alumnos, ¿eh? Y es que estoy en una oficina que está justo en la esquina, enfrente de donde leemos. Y por aquí todo el mundo me ve. Híjole, bueno. Continuamos. Entonces, ¿qué estábamos? En que la 3 y la 2 eran en serie o paralelo, eran serie, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la 2 con la 3 solamente se tocan en un punto. Esta es la 3 y esta es la 2. O, para no confundirse mucho, esta es de 4 ohmios, esta es de 6 ohmios. Entonces podemos calcular la resistencia equivalente, ¿no? Entonces una resistencia en serie, que sería la resistencia 2 más la resistencia 3. Esencialmente esto sería 4 ohmios más 6 ohmios y 4 más 6 da 10. 10. Muy bien. Entonces aquí, en este punto, el consejo es volver a dibujar lo que queda. Porque volver a hacer el dibujito ordena las ideas del mapa mental que ya tienen. ¿Sí? Entonces por aquí está la 1, aquí está el punto A, aquí está el punto B, aquí está la resistencia 1, aquí viene este cable, aquí está esta cosa cruzada, que es la 4, R4, y por aquí, entre este punto y este punto, no importa dónde lo pongan, ahí van a poner esta resistencia equivalente. O sea, alguien podría decir, profesor, ¿la puedo poner aquí? Sí. Profesor, ¿la puedo poner acá? Sí. Profesor, ¿la puedo poner aquí así? Sí. Profesor, ¿la puedo poner acá? Sí.
No hay ningún problema. Solo hay que hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, no importa dónde la pongamos, simplemente la voy a colocar por aquí, porque es lo que resultó, ¿no? Pero como ya les dije, puede ser en cualquier punto, o sea, por eso hago el dibujo, los colores son importantes. Voy a ampliar para que vean bien. Esta línea negra que viene del circuito original, esta hay que mantenerla. Igual la sección que está de acá. Pero en la parte azul, en cualquier punto la pueden poner. ¿Ok? Entonces esta le hemos llamado RS. Muy bien. Ahora, de este circuito que ya tenemos reducido, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber qué identifican que está ahora completamente en serie o completamente en paralelo. Completamente en paralelo. ¿El qué? ¿El qué está completamente en paralelo? R4 y R en serie. Ajá. A ver, R4 y R en serie, paralelo. Voy a hacer ese símbolo de paralelo. ¿Todo el mundo de acuerdo? Yo diría que los tres están en paralelo. Ah, ok. igual. Igual. R4, RS y R1 en paralelo. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Sí, la respuesta correcta es que los tres están en paralelo. ¿Y por qué? Pues porque o sea, nosotros podemos reacomodar la situación de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿no? Este es el punto A. Luego aquí voy a hacer esta, que sería la R1. Este es el punto B. Aquí esta sería la 4. Y luego esta sería la... ups. La respuesta es sí. Fíjense bien en este punto. En este punto convergen 4 cables. Un cable que va para la 1, un cable que va para la 4, un cable que va para la S y un cable que va para la B. Ese punto es este que está acá. Todo esto está representado de la misma manera. Y aquí abajo, por ejemplo, aquí está conectada la RS, la R4, este cable sale y va para el cable que va para la A y que el cable que va para la 1. Entonces, si se fijan, esto es exactamente lo que está representado aquí, en este punto. Entonces, esta sección de acá se puede dibujar de esta manera y no hemos alterado en nada lo que está ocurriendo en el circuito, así como esta sección acá. Entonces, por eso las tres están completamente en paralelo. ¿Sí? Ese tipo de cosas, si desde el principio no están pero con la práctica se van afirmando, ¿no? Porque al final es cuestión como de, bueno, entonces vamos redibujando y etcétera, ¿no? Entonces, como ya identificamos las tres en paralelo, entonces la resistencia, o dicho, el inverso de la resistencia en paralelo sería 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia serie. Esa es la formulita, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1, que dijimos era 6, más
1 sobre la resistencia 4, que dijimos era 10, más 1 sobre la resistencia S, que ya calculamos que también dijimos que era 10. ¿Cuánto da esto? 1 sobre 10 más son 2 sobre 10. 2 sobre 10 da un quinto. Y un quinto más un sexto. 11 sobre 30, ¿no? 11 sobre Sí. 30. Muy bien. Entonces aquí hay un puntito que siempre se equivocan los estudiantes. Y yo se los resalto porque sé que hay que resaltarlo, pues, para que no se equivoquen, ¿no? Este es el resultado, el 11 sobre 30, que sale de sumar esto en su calculadora. Es lo que sale del lado derecho, pero del lado izquierdo seguimos manteniendo el RP. Pero el RP está en la parte de abajo, o sea, es 1 sobre eso, y nosotros lo que queremos es el RP. Entonces, por así decirlo, RP realmente es el inverso de esto, y el inverso de esa fracción simplemente es darle vuelta, sería 30 sobre 11, que aproximadamente no sé cuánto puede ser, como 3 puntos y algo, no sé, 2.72. 2.72 Creo que ohmios. Entonces, se redondearía a 2.73. Porque me ¿por da qué? 2.72, 72, 72, así. A ver, 2.72, 72. Sí. Ok, no, entonces sí, correctamente 2.73. El 2 aproxima al 7, o sea, el 2 no le hace al 7, entonces se queda 7. Y el 7, como está arriba de 5, hace que este 2 de acá sea 3. Eso es importante porque en el examen, bueno, por las pruebas esas, sí dan muy poca tolerancia el coordinador, ¿no? Entonces, por lo menos así uno ya queda más tranquilo. Entonces, esa resistencia paralelo, que la que estamos escribiendo por allá, es 2.73, ¿verdad? Ohmios. Y entonces, ¿qué dijo el profesor? Vuelvan a hacer el dibujito de lo que queda. Entonces, ¿qué es lo que queda? Vamos a poner aquí en segunda instancia, que tenemos una, ¿no? Ah, no, tercera, perdón. Perdón. Esta no. Entonces, el dibujito de lo que queda puede ser el original o el modificado que yo hice, como ya reduje todo a esta. Entonces tenemos un punto A, un punto B y aquí tenemos la RP que tiene ese valor. O, como lo dibujé al lado de la derecha, este es el punto A, el punto B y por aquí está esa resistencia, no puedo dibujar, resistencia paralelo que acabo de dibujar. Y ahí está. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Entonces, ahora aquí empieza lo divertido. Por aquí circula una corriente o en este esquema, por aquí circula una corriente. Es lo mismo, cualquiera de los dos dibujitos están bien. Para poder saber la pregunta que estaba el voltaje en la 2, entonces vamos a regresarnos. Regresarnos significa del circuito que está acá, te vamos a ir calculándolo todo. Es lo más fácil. Entonces, ¿tenemos el voltaje entre el punto A y B? Sí, dijimos era 12 voltios. ¿Tenemos la resistencia equivalente aquí que está representando todo? Sí, es 2.73. Entonces, lo que nos falta es calcular la corriente. Entonces, a este circuito que está acá, voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Cuál resistencia? Esa resistencia en paralelo. ¿Y cuál voltaje? El voltaje entre los puntos A y B. Entonces, despejamos para la corriente. La corriente entonces va a ser igual al voltaje AB entre la resistencia en paralelo. ¿Cuánto es ese voltaje? Pues yo dije 12 voltios. ¿Y cuánto es la resistencia en paralelo? Pues 2.73 ohmios. Y esto da, no sé, un número ahí que me pueden decir, por favor. 4.4 amperios.
4.4 amperios. Ese sería el primer número. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese número? Entonces, esos 4.4 amperios es para este circuito o para este, no es lo mismo, ¿no? Para este circuito que está aquí a la derecha, ¿no? Muy bien. Pero ese circuito a la derecha vino de esta configuración que está acá, en la que está aquí a la derecha. Entonces, yo la voy a volver a dibujar solo como para, o sea, en el examen uno ya lo tiene dibujado. Pero aquí me gustaría como volverlo a dibujar para que se entienda bien qué es lo que queremos encontrar, ¿no? Entonces, ese de la resistencia en paralelo viene de un circuito de este tipo, donde venía de la 1, la 4 y la S. Entonces, esta es la 1, esta es la 4 y esta es la resistencia S, ¿no? Resistencia 1, resistencia 4, resistencia S, y este es el punto A y B. Pero, ¿qué sabemos ahora de nuevo? Ah, es que ahora sabemos que la corriente es 4.4 amperios. Y recuerden que me están preguntando el voltaje en la 2, ¿verdad? Y la 2 está encadenada a la... Bueno, está bien, después. Entonces, aquí lo que quiero encontrar entonces ahora es cuál es la corriente 1, cuál es la corriente 4 y cuál es la corriente S, por así decirlo, ¿no? En el circuito paralelo, las corrientes se suman. La corriente total, esa es 4.4 amperios, es igual a la corriente 1 más la corriente 4 más la corriente S. Y el voltaje, si se acuerdan les dije, el voltaje era el mismo. O sea que el voltaje en la 1 es igual al voltaje en la 4 es esta más... Ay, perdón, es igual, ¿no? Igual al voltaje en S, ¿no? Muy bien. Y ahora la ventaja es que ya tengo el valor de cada una de las resistencias. O sea, por ejemplo, como el voltaje es el mismo, en esta sección aquí hay 12 voltios, aquí hay 12 voltios y aquí hay 12 voltios. Entonces, si ustedes aplican la ley de Ohm, de que, vamos a ponerlo en verde, de que V es igual a I por R en cada elemento, entonces todo le va a dar bien, porque el voltaje en 1 es la resistencia 1 y es la corriente 1. Si lo hacen para la 2, entonces voltaje 2 igual a corriente 2 por la resistencia 2 y lo mismo para la S. Entonces podemos poner por acá voltaje S igual a la corriente S por la resistencia S. Entonces esa formulita funciona siempre. Entonces el voltaje 1, como yo estoy diciendo que es el mismo de 12 voltios, entonces esto es 12 voltios. La corriente, bueno, eso no lo sabemos. Vamos a ponerle I1. Y la resistencia, ¿cuánto es la resistencia 1? Es 6 ohmios. Entonces aquí se ve que la corriente 1 sería 12 entre 6, que eso da 2. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. O ya se perdieron en algún momento de la vida. Y como no los veo, entonces no sé. Bien. Entonces continuamos. El voltaje 2, como yo estoy diciendo que... perdón. Aquí estamos hablando de la 4 y de la S. 1, 4 y S. Detalle técnico. Este es 4, 4 y 4. Entonces el voltaje 4 yo estoy diciendo es el mismo. Entonces este es 12 siempre. La corriente 4 no la sabemos. Y la resistencia 4, pues esa ya era un número que nos daban por ahí. Era 10. Muy bien. Esto va multiplicado por 10 ohmios. Entonces la corriente 4 va a ser igual a 12 entre 10. Eso esencialmente da 1.2 amperios. ¿Mm? Y por último lo mismo.
El voltaje total es 12 voltios. La corriente por la circuito S o lo que sea ahí no sabemos. Y la resistencia en serie, esa sí la calculamos. Esa daba 2.73 ohmios. Y entonces aquí sí me ayudan con la calculadora. ¿Cuánto sería 12 entre 2.73? 4.4. 4.4. Sí. Muy bien. Una consulta. ¿Sí? Los 2.73 ohmios no son del total de la resistencia equivalente. En la ¿Sí? resistencia en serie no deberíamos de usar los 10 ohmios que nos dieron antes. Ah, sí, perdón. Me equivoqué. Ese es del paralelo. Sí, tiene razón. Esta, la RS es 10 y la 273 es RP. Perdón, ahí se me pasó. Perdón. Este es. Y justo ahorita nos íbamos a dar cuenta si estaba bueno o si estaba malo. Este es 10, ¿verdad? Esto también da 1.2 amperios. Entonces aquí es donde nos damos cuenta si lo que hemos hecho está bien o está mal, o sea, si vamos bien. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, aquí dice que la suma, porque aquí solo usamos los voltajes y usé la ley de Ohm en cada punto, ¿no? Pero aquí dice que la suma debe de ser igual a la corriente total. ¿Cuánto es la corriente total? 4.4. Entonces, si nosotros sumamos I1, que encontramos aquí, más I2, que encontramos, perdón, I4, ¿no? Más la IS, entonces esto debe dar 4.4. Entonces sumemos, serían 2 más 1.2 más este que está acá, que es 1.2, y eso da exactamente 4.4. ¿Ven? Y eso ya lo sabíamos. Y como ya lo sabíamos, eso nos tiene que dar. Como hace poquito me equivoqué y puse 2.73 aquí incorrectamente y daba 4.4, ahí vamos a ver que la suma no daba 4.4. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, hay algo malo porque no me da la corriente total, entonces hay que revisar qué era. En este caso, porque se nos pasó, bueno, se me pasó la resistencia en serie, ¿no? Y entonces este es el resultado. ¿Y qué ganamos con esto? Pues que ya tenemos la corriente en el elemento 1, la corriente en el elemento 4 y la corriente en el elemento S. Que si, por ejemplo, la pregunta fuera el voltaje en 1, ya lo hubiéramos resuelto, o el voltaje en 2, o etcétera, ¿no? Pero como la pregunta es el voltaje en el elemento 2, entonces hay que continuar un poco más hasta ese elemento 2. Ese elemento 2 claramente vino de una reducción, aquí está en la primera instancia, entre la resistencia 3 y la resistencia 2, que viene de la resistencia paralelo. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a hacer el dibujito, esta sería la cuarta instancia. Volvemos a hacer el dibujito para ver qué es lo que tenemos. Entonces, ahora lo que tenemos es punto A. Esto ya está. Esto ya está. Esta es la 3. Ya está. Este es el punto B. Y por aquí creo que venía la 4. Que es la resistencia 1, la resistencia 4, la resistencia 3 y la resistencia 2. Pero ahora ya tenemos mucha información. Ya tenemos la corriente que pasa por 1, la corriente que pasa por 4 y la corriente que pasa por estos dos. Porque recuerdan, la IS es la corriente que pasa con estos dos. Ahora les pregunto yo. Este R3 y R2 están en serie, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo se comporta la corriente en un circuito en serie? ¿Es la misma o se van sumadas? Se van sumadas. Es la misma. Es la misma, ¿no?
Aquí está el serie, ¿ve? Es la misma. Entonces, El la voltaje que corriente, está sumado. el voltaje el que va sumado, exactamente. Entonces, la corriente S, que es ese 1.2 que está acá, es la misma para el elemento 2 y es la misma para el elemento 3. Entonces, como ya tenemos la corriente 2, perdón, como ya tenemos la corriente S, que es 1.2, entonces inevitablemente esta también es 1.2. No hay más. ¿Ok? Y para el elemento 3, pues lo mismo, es el mismo 1.2. Pero como lo que nos preguntan es el voltaje, entonces voltaje 2 igual a corriente 2 por resistencia 2. Y entonces la corriente 2 es igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. Uy, uy, perdón, estoy haciendo lo que era aquí, perdonen, perdón. La pregunta es el voltaje, ya tenemos la corriente y la resistencia. ¿Cuánto es la corriente? Es 1.2. ¿Y cuánto es la resistencia? 4. 4 ohmios. Y entonces el voltaje 2 es 1.2 por 4, serían 4.8, ¿no? Si alguien me lo corrobora, Sí, por favor. Y listo, ahí está. Así se resuelven. Y así se resuelven todos. Todos son exactamente iguales. Lo único que se debe de identificar bien es algo que esté completamente en serie, algo que está completamente en paralelo, e irlo haciendo en este esquema. Para mí es lo más sencillo posible. Identifico lo completamente en serie y vuelvo a hacer mi dibujito. Identifico algo que está, por ejemplo, completamente en paralelo, lo resuelvo y hago mi circuito resultante. Cuando ya tengo este último, solo una batería, una sola corriente y una sola resistencia, voy abriendo el circuito como para atrás y voy calculando lo demás conforme la formulita si las corrientes son sumadas o los voltajes iguales y voy calculando con la ley de Ohm. Sea, las formulitas son sencillas. Lo único que hay que tener bien pendiente es qué serie y qué paralelo, y se fijan al final, pues ya da de un solo el resultado. ¿Estamos bien? sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Entonces por hoy ya podemos parar, ¿verdad? Ingeniero, ¿será que se puede quedar con nosotros un momento con mi grupo? Queríamos consultarle una cosa. Ok, no hay problema. Voy a detener entonces la grabación y para que no siga jalando más. Ajá, ahí está. Y luego creo que monto eso al campus, o creo que ustedes tienen un par de meses. Creo que decía 120 días, son 4 meses. Sí, tienen 120 días o sea, que la grabación se elimina automáticamente. Pero de aquí al lunes, pues yo creo que ya tienen el video, ¿no? Entonces así sería. Si no hay más, pues me quedo con el grupo de la muchacha que dijo que tenían alguna consulta. Está bien, muchas gracias. Feliz tarde. Mañana. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Ingeniero, quería hacerle una consulta. Ajá. Que fíjese que se me olvidó subir el certificado que cerraba hoy. Pensé que cerraba en la noche. No sé si podría habilitar el tiempo. Ajá, lo voy a poner, solo que ahorita mándeme un mensaje al grupo para que no se me olvide. Ok, está bien. Gracias. Listo. Bueno.
Gracias.